hablando de los signos de puntuación, también llamados signos auxiliares en castellano. ¿Para qué sirven estos signos? Bien, es para darle sentido a todo texto escrito y para darle también significado. Veremos aquí que no es lo mismo decir María camina rápido. Ven ustedes que el uso de la coma y el signo de admiración hace que sea una orden. La segunda frase es la misma, pero con otro signo. María camina rápido. Cambia el sentido de la frase por los signos que utiliza. En este caso es una pregunta, ¿verdad? El siguiente caso, María camina rápido, solo tiene un punto, es una afirmación, entonces es otro el significado. Ven ustedes que las tres oraciones cambian significado al usar diferentes signos. Bien, vamos a ver el uso de la coma. En castellano es muy importante porque también puede cambiar el sentido de una frase, el uso o el no uso de la misma. Ejemplo 1. Para separar dos o más partes consecutivas de la oración. Había mujeres, hombres, niños y animales. Ustedes ven que cuando se va separando dos o más por partes consecutivas, se va citando una serie, se debe usar coma. Para separar dos miembros independientes de una oración, unos reían, otros cantaban, algunos bailaban. Antes y después de las oraciones explicativas, normalmente las oraciones explicativas quedan en el medio y deben ir entre comas. Aquel anciano que tenía unos ojos tan raros la asustó. Después de expresiones adverbiales, sin embargo, no iremos. Aquí tenemos, después de esta expresión, la coma. Para llamar la atención de alguien, Dani, préstame tus patines. En este caso tenemos una misma frase y tiene cuando se llama la atención de alguien, se le nombra, entonces ese nombre puede ir en diferentes órdenes e igualmente llevar coma. Por ejemplo, Dani, préstame tus patines. ¿Ven que después del nombre va la coma? La misma frase en otro orden. Préstame tus patines, Dani. Va antes del nombre la coma. Y la misma frase, préstame, Dani, tus patines. Ahí el nombre va entre comas. Entonces, cuando se llama la atención de alguien, se le nombra y ese nombre puede ir al inicio, al último o en medio de la frase. Cuando se suprime el verbo de una frase por sobreentenderse, es decir, porque ya sabemos cuál es. Mi hermano tiene 7 años, mi hermana 3. Ustedes ven que la coma aquí tiene el mismo significado del verbo tiene. Para no repetir el verbo, entonces se usa la coma. Mi hermano tiene 7 años, mi hermana tiene 3. Es lo que hubiera dicho si es que se repetía, pero para no hacerlo se utilizó la coma. Detrás de interjecciones o exclamaciones, cuando continúa la frase. Bravo, lo has hecho bien. En expresiones como es decir, esto es, por tanto, o sea, etc. Ha venido mi primo, por tanto, iremos al cine. Tenemos el uso de punto y coma. Se usa en las oraciones largas, en la que ya hay coma. Ejemplo, el viento soplaba con fuerza, la lluvia caía. Sin embargo, el bote se mantenía a flote. Se dan cuenta que hay una oración larga, ya hay coma dentro de la oración y se quiere introducir otra nueva en la misma, entonces se utiliza en ese caso punto y coma. Pensaba decírselo, mas al verle cambió de opinión. En este caso se está usando antes de la conjunción. La conjunción en este caso es más, sin tilde, que equivale a pero o sin embargo. Pensaba decírselo, mas al verle cambió de opinión. El punto, sabemos que el punto representa en la escritura en una oración puede ser un punto aparte, un punto seguido o un punto final, ¿verdad? Tenemos una frase, amanecía, la luna se había ocultado para dejar paso al sol.
las estrellas se habían perdido en el horizonte. Tenemos el uso del punto y seguido y el punto y aparte en esta frase. Se escribe con punto detrás de las abreviaturas, señora, excelentísimo, usted, y se recomienda no usar en las siglas títulos, año de nacimiento, páginas. Bien, el uso de los dos puntos. Señalan una pausa con la que llamamos la atención sobre lo que viene después. Antes de una enumeración, los días de la semana son lunes, martes, miércoles. Entonces ustedes se dan cuenta que el dos puntos es cuando se le va a nombrar o se va a enumerar ciertas cosas. Precediendo a una cita textual, el famoso novelista declaró: "Me gusta escribir para niños". Entonces, precede dos puntos a la cita textual, que es el que está entre comillas. Tras el saludo inicial de una carta, el encabezamiento de un documento: "Queridos tíos, dos puntos, iré a visitarlos el próximo domingo". Los puntos suspensivos, hay que saber que son solo tres. Algunas veces queremos usar dos o cuatro, ¿verdad? Pero debe ser solo tres. Se emplean cuando se quiere dejar incompleta una idea o frase. Ejemplo: si al menos hubiera gente pensante en esta ciudad. Y es como si fuera que quiere dar continuidad a la frase, pero deja en puntos suspensivos. También se emplea cuando se interrumpe lo que se está diciendo. Sí, pero... Tenemos el uso del paréntesis. Normalmente se usa el paréntesis dejar, para dejar aclaraciones dentro de ellas en una frase. Por ejemplo, si han de intervenir algunos personajes, será preferible esbozarlos, apuntando sus rasgos morales más notables: prudencia, orgullo, violencia, bondad, etc. Entre paréntesis está una aclaratoria de la frase anterior. Por eso les puse en color verde para resaltar. También el paréntesis se usa en el caso de los escritos, cuando se quiere resaltar el año de nacimiento y el año de fallecimiento de una persona. Vamos al uso de las comillas. Se emplean para citar algo. Recuerda que dijiste: "está hecho, es para mañana". Entonces se transcribe literalmente lo que alguien dijo, entre comillas siempre. Encerrar en ellas los títulos de obras literarias. Ejemplo: representaron el portón de los sueños. Este sería el título de la obra literaria. Llamar la atención sobre alguna palabra en particular. Ejemplo: los profetas de la plaza anunciaban la pronta desaparición de la humanidad. Los signos de interrogación y exclamación en castellano normalmente queremos utilizar solo al final. Eso sería incorrecto. La forma correcta en castellano es utilizar ambos signos, al inicio y al final. Así está: ¿qué hora es? Qué alegría verte. Ven ustedes que inicia y cierra con el símbolo respectivo. Acá tenemos un ejemplo para que vean. Por lo demás, ¿qué aspecto tenía tu hermano? Si encuentras trabajo, ¿qué celebración vamos a hacer? Se dan cuenta que puede ir en una frase una pregunta como continuación. Entonces no hace falta que vaya en mayúsculas cuando es la continuación y forma parte de una misma oración. En castellano también se considera correcto abrir con el símbolo de exclamación y cerrar con el símbolo de interrogación si el sentido da. El sentido de la frase es algo que pregunta y también exclama al mismo tiempo. ¿Cómo te has atrevido? ¿Cómo te has atrevido? Se dan cuenta que en castellano se admite el uso de estos símbolos al inicio y al final en forma diferente. Bien, estos son algunos de los ejemplos que les traigo. Muchas gracias por su atención y estaremos en contacto.